De Dios y de la Patria, abrimos la sesión de esta comisión del día de hoy, 12 de julio, Comisión de Vivienda y Urbanismo. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra ministra Javiera Toro, que nos acompaña hoy día a través de la red. Un saludo afectuoso y muchas gracias por acoger el llamado de la comisión para conversar de este tema tan significativo. Saludar a nuestros senadoras y senadores que nos acompañan también. Y, secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente. Se ha recibido una comunicación del señor ministro de Vivienda y Urbanismo en respuesta a un oficio de esta comisión respecto a los criterios técnicos que motivaron diversos cambios en el subsidio para el acondicionamiento térmico de viviendas aplicables particularmente en la región de Aysén. Por otra parte, la señora subsecretaria de Bienes Nacionales ha hecho llegar un listado de terrenos fiscales en los que se podían construir viviendas sociales, lo consignado según lo prescrito en glosas de la Ley de Presupuesto. Los aludidos antecedentes ya fueron enviados a vuestros correos electrónicos. Asimismo, ha llegado un oficio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo dando cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para actividades propias de la repartición, también en cumplimiento de la Ley de Presupuesto. Finalmente, llegó un oficio del INE respondiendo a un requerimiento de esta comisión con datos de regularizaciones que se hubieran informado y que correspondan a procedimientos acogidos a la Ley 20.324. Ahora bien, esta información, para facilitar su examen, está siendo vista por la analista de la biblioteca, señora Verónica La Paz, quien procesará los antecedentes para ponerlos oportunamente a disposición de la comisión. Eso es, señor presidente. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Saludamos también a todos nuestros asesores que nos acompañan, biblioteca y de los propios senadores. También saludamos a Janet Tapia del Ministerio de la Vivienda. Un saludo afectuoso también para usted. Ministra, bueno, tenemos el mayor interés en escuchar al Ministerio de Bienes Nacionales. Durante estas últimas sesiones en la comisión se ha planteado reiterativamente el tema de la regularización, de los loteos irregulares, de la subdivisión de la propiedad rural, del impacto que se está viviendo hoy día con las subdivisiones también a nivel nacional. Y en definitiva, bueno, por parte, se tramitó un proyecto de ley acá que emanó de la Comisión de Agricultura respecto de las subdivisiones rurales del marco del 3.516. Ese proyecto, curiosamente, vino aprobado desde la Comisión de Agricultura para la presentación en sala. Se requirió el trámite adicional acá en la Comisión de Vivienda porque estimábamos que era pertinente darle un enfoque desde esta perspectiva. Y acá el proyecto tuvo una votación totalmente contraria, inversa, y el propio Ejecutivo también se manifestó en contraposición a la idea original de ese proyecto, que era limitar la subdivisión predial de 5.000 metros cuadrados a elevarla a 5 hectáreas. Y esto evidentemente generó y está generando hoy día la constitución de mesas técnicas para ver de qué manera, cómo se va a enfocar este tema, que es una realidad que se vive en el país y que creemos algunos que hay que normarla, que hay que regularla, que hay que hacerse cargo del fondo del tema y ver cuáles van a ser los caminos. Por eso el tema que nos convoca, del cual ustedes le pedimos alguna información en relación a la materia de regularización de la pequeña propiedad raíz y cómo está enfocando esto el Ministerio. Así que le agradecemos enormemente su voluntad, su disposición y le ofrecemos los micrófonos, las redes para que nos exponga sobre la materia. Y muchas gracias por ello. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos los senadores, la senadora, y por su intermedio le agradezco a la comisión por la invitación, también entendiendo la discusión que se ha dado y la relación que esto tiene con los diversos temas que usted ha planteado recién, presidente. Esta presentación la voy a centrar en el rol que le compete fundamentalmente a este ministerio, en lo que son nuestras competencias y la situación hoy día de la regularización y los desafíos que nosotros vemos. Voy a compartir una presentación que está aquí. No sé si me pueden confirmar si se ve bien. Sí, se ve, ministra, desde el dictamen 2806. Ya,
voy al inicio. Muchas gracias. Bueno, en primer término, señalar a modo de resumen el rol del Ministerio de Bienes Nacionales, que es el ministerio a cargo de la gestión del territorio fiscal, y en particular que nos corresponde, entre otras funciones, aplicar, controlar y orientar las políticas relativas a la constitución y regularización de la pequeña propiedad raíz. Además, por supuesto, de ejecutar los planes y programas que tengan relación con la tuición, adquisición, administración y todo lo que tiene relación con los bienes fiscales, el catastro de los bienes del Estado y, bueno, esta tarea que tiene que ver con la pequeña propiedad raíz. Y en ese contexto, si nosotros, asumiendo esta gestión hace unos meses, poco más de 3 meses, analizamos y vemos nuestra función como ministerio a la luz del contexto político, económico, social que estamos viviendo, que hoy día significa grandes desafíos para el país. Y ahí vemos que el ministerio hoy cumple un rol o debe cumplir y se debe reforzar un rol de articulación y vinculación con otros servicios al servicio de la ciudadanía y de una política de gestión del suelo y el patrimonio que creemos que se traduce en un mandato que debe guiar nuestras estrategias, políticas, planes y programas. Y para ello, bueno, ahí están las principales normas que nos regulan y, como decía, las cuatro funciones que son las principales del ministerio. Y en este contexto, con la orientación que nosotros le damos a nuestra gestión, con el contexto político, económico y social que estamos viviendo, el rol de articulación y coordinación que tenemos que tener con otros órganos del Estado y, por supuesto, la eficiencia y una política de gestión del suelo y del patrimonio, nosotros hemos señalado como misión de nuestra gestión una gestión integral, descentralizada, planificada del territorio y del patrimonio común que debe tener de verticalidad efectivo y universal a los bienes comunes que dé respuesta a las necesidades urgentes y también a las necesidades permanentes de la sociedad. Son términos generales. En el contexto de esas competencias en su conjunto, en materia específica de regularización de la pequeña propiedad raíz, el Ministerio actúa a través de la División de Constitución de la Propiedad Raíz, cuyas principales funciones son las que se exponen ahí: controlar la correcta aplicación de las normas e instrucciones sobre constitución de la pequeña propiedad raíz, procurando un actuar coherente y coordinado entre los distintos ministerios, que es reitero, y lo reitero porque es relevante para nuestra gestión, la coordinación y el trabajo también a raíz en seguimiento del principio de coordinación que tiene el Estado y que también nos ha reiterado innumerables veces la Contraloría. Luego, estudiar y proponer los programas de trabajo que están relacionados con la constitución de la pequeña propiedad raíz, de acuerdo con las leyes que una función que tiene que ver en particular con las comunidades agrícolas, que tiene que ver con la constitución y regularización del dominio, de esa situación que tiene una norma particular. Para comprender estas funciones, creemos importante hacer presente que estas competencias se ejercen en virtud del Decreto Ley 2695, que, bueno, fija las normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella. Y ahí queremos volver al propósito de esta institución, porque han pasado varios años, más de 40 años desde su dictación, y su utilización, su aplicación, y se ha utilizado para distintos fines. Y en ese sentido, el propósito fundamental de este decreto 2695 fue lograr la incorporación de todos los bienes raíces al sistema de inscripción del registro conservatorio, y en ese sentido es una norma excepcional respecto a las normas y el régimen general del Código Civil, y que tenía de manera fundamental, y es lo que están considerando primero del decreto, la constitución del dominio de las pequeñas propiedades raíces rurales y urbanas, especialmente rurales,
que generan que hoy día o en ese momento su falta de constitución de la propiedad impedía la incorporación efectiva al proceso productivo. Bueno, concretamente el procedimiento que regula este decreto ley lo que establece es una forma de acreditar la posesión para constituir una forma extraordinaria de acreditar la posesión sobre los bienes inmuebles, para constituir el dominio sobre bienes raíces con un plazo extraordinario de prescripción adquisitiva y que permita, como decía, facilitar la incorporación de estos bienes a la vida productiva del país. También creemos que es útil tener a la vista que la normativa ha tenido varias modificaciones, ahí están las sucesivas modificaciones legales, y que en términos generales han ido en el sentido de mejorar el procedimiento administrativo, de entregar mayores garantías de publicidad y más herramientas a los actores relevantes. Y la modificación más reciente, por supuesto la vio también el Congreso, es la del año 2018. Bueno, yendo al procedimiento, ¿en qué consiste la regularización? Se trata de un procedimiento administrativo que busca regularizar la situación del poseedor material de un bien raíz, reconociéndole la calidad de poseedor regular, como decía, de manera extraordinaria al régimen general que respecto a bienes inmuebles se acredita a través de la propiedad inscrita. En este caso se hace a partir de la posesión material que requiere por supuesto exige el decreto ley y una dimensión, una parte del procedimiento que es técnica y que es de comprobación de la situación en terreno que corresponde a este ministerio, a sus equipos técnicos, mediante su expertise también en materia territorial. Mediante este procedimiento, el poseedor que no tiene un título puede llegar a adquirir el dominio de la propiedad luego del transcurso de 2 años después de la inscripción de conservador de bienes raíces. Y bueno, eso es importante tenerlo en cuenta porque uno de los requisitos legales para aplicar la regularización es la habitación en forma tranquila e ininterrumpida por un periodo de 5 años a lo menos. Entonces, en caso de que la solicitud cumpla con los requisitos, se tramita administrativamente, se puede, si se tiene una resolución positiva, inscribir en el conservador de bienes raíces y luego de esa inscripción, con el transcurso de 2 años, se opera la prescripción adquisitiva. Es un servicio que está dirigido a personas naturales o jurídicas, que pueden ser tanto chilenas o extranjeras, sobre un inmueble particular, tanto en los sectores urbanos como en los sectores rurales. Y eso es cuando el poseedor material o no tenga un título de dominio inscrito o este título de dominio sea imperfecto por distintas razones sociales, económicas, familiares que pueden haber impedido que ese título cumpla con todos los requisitos y se trate de un título perfecto. Por ejemplo, en casos de herencia, casos de compraventas antiguas que pueden no haber quedado inscritas, etcétera. Bueno, ahí están resumidos los requisitos específicos de la regularización. Bueno, los pueden ver en la exposición. Los más relevantes son que el bien raíz tiene que tener límites claros y en ese sentido la propiedad, como esto busca entregar certezas jurídicas, es bastante relevante que los deslindes del inmueble que se regulariza estén claros. Ya sea que sean límites naturales o sean límites artificiales, y que deben ser aceptados por los vecinos. Eso también es relevante, el reconocimiento de las propiedades colindantes de los límites de ese bien raíz. Bueno, como decía, la posesión material tranquila, continua y exclusiva por al menos 5 años. Un límite que tiene que ver no con la dimensión del inmueble, pero sí con el avalúo fiscal, que en zonas rurales tiene que ser de máximo 800 UTM y en zonas urbanas de máximo 380 UTM. También esté el requisito de no tener juicios pendientes con personas, que no existan, por supuesto, juicios respecto del dominio. Y además de eso, es importante señalar que el procedimiento no es aplicable en algunos casos cuando
Se trata de terrenos comprendidos en poblaciones irregulares, de acuerdo con la ley 16.741. Ese es un caso en el que no se puede aplicar el decreto ley cuando se trate de tierras indígenas, cuando se trate de comunidades agrícolas que tienen su regulación especial, y también cuando se trate de los terrenos de la provincia de Isla de Rapa Nui, y tampoco en propiedades fiscales. En propiedades fiscales las herramientas de administración del suelo son distintas y no permiten la aplicación del decreto ley 2695. Bueno, aclarado este marco general, y luego para poder entrar específicamente en el tema que nos convocaron para referirnos, que es el de las sesiones de derecho y la relevancia que esto ha estado adquiriendo en los últimos años en nuestro país, a propósito de las distintas expresiones de la administración actual en un sentido amplio, del territorio rural, donde operan distintas herramientas, como el decreto 3516 que mencionaba el presidente al iniciar la presentación, que no es de competencia de nuestro ministerio, pero sí es del pleno de la subdivisión predial en sectores rurales. Para entrar luego a las sesiones de derecho, aclarar cuáles pueden ser los distintos orígenes de la posesión material de quienes postulan. Esto, bueno, ahí hay un listado de distintos orígenes que están basados en, bueno, los que detalla la ley, pero que no están exactamente en estos términos, pero son y responden esta calificación a lo que declaran las personas cuando solicitan la regularización. Y ahí estamos hablando de compraventas que pueden estar imperfectas por falta de inscripción, promesas de compraventa, herencias respecto a las cuales puede no haberse tramitado la posesión efectiva o la inscripción especial de herencia, subdivisiones de hecho, donaciones, permuta, la simple posesión material, ocupaciones autorizadas por el Serviu, eventualmente ocupaciones autorizadas por el municipio u otros servicios, y también la cesión de derechos, que es el tema fundamental y que es un fenómeno que, si bien no es mayoritario respecto de las tramitaciones que ve el ministerio, sí representa un porcentaje que no es menor y que se ha venido viendo e incrementando con el tiempo según los números que maneja el ministerio de los últimos años. Bueno, ahí están el peso relativo que tiene cada una de los orígenes de la posesión. Estos son números que reflejan un promedio, no todos los años son iguales, pero son el promedio de las tramitaciones entre el año 2013 y lo que va del 2022, que en un total son cerca de 170.000 solicitudes. Y como pueden ver, las principales orígenes de estas solicitudes tienen que ver con compraventas, herencia, simple posesión material y cesiones de derecho. Esas son, en términos gruesos, las 4 principales causas de la regularización. Respecto de la cesión de derechos, ¿qué es una cesión de derechos? Se trata de un acuerdo a través del cual una persona, que es el cedente, transfiere un derecho real, como el dominio puede ser, o un derecho personal, un crédito, a otra persona que es el cesionario. Y esa persona pasa a ocupar la posición jurídica del cedente en el derecho, respecto del derecho que se ha cedido. Y en ese sentido, fundamentalmente es cuando el dueño, o como se expresa en este fenómeno que tiene que ver con la regularización, es cuando el dueño del terreno divide la propiedad respecto de su título inscrito y cede mediante diversas como instrumentos, que puede ser una cesión de derechos propiamente tal, o una cesión de una compraventa de acciones, inmueble, que no, sobre el 100% de los derechos sobre el inmueble, que no recaen específicamente sobre un lugar en particular
del terreno. Se trata de un porcentaje sobre el inmueble en una propiedad que pasa a tener más de un propietario. Importante recalcar que la cesión de derechos respecto de inmuebles no está perfeccionada solo por el acuerdo, sino que requiere la entrega del título y por lo tanto requiere la cesión de derechos como origen de la posesión material es un antecedente que puede ser un antecedente fundante de la regularización cuando cumple con los requisitos legales. Pero, y esto es lo importante respecto del fenómeno que se ha venido viendo, que es cada vez mayor en el transcurso de los años, es que no toda cesión de derechos habilita al Ministerio para dar curso al trámite de saneamiento. Y en ese sentido, el puro hecho que exista una cesión de derecho no es causal suficiente para que el Ministerio pueda realizar aceptar la regularización, en el fondo dar una respuesta positiva a la solicitud, debido a que se tienen que cumplir los requisitos legales, y al respecto la Contraloría se ha pronunciado en al menos 3 dictámenes que son importantes, donde ponen criterios que son fundamentales para la acción, que permiten entender la acción que hoy día está teniendo el Ministerio. Y en ese sentido, estos dictámenes han ido interpretando cómo la ley se debe aplicar, y esto tiene mucho que ver con tener una aplicación del decreto ley y, bueno, de todas nuestras funciones, por supuesto, con principios de coordinación con los otros órganos del Estado y teniendo en consideración las normas urbanísticas y de ordenamiento territorial. Entonces, la Contraloría ha señalado que no pueden ser regularizados los loteos irregulares que sean derivados de cesiones de derechos parciales que están celebradas con intención de evadir el ordenamiento jurídico aplicable, que es uno de los casos que se ha visto en las tramitaciones. Tampoco se pueden regularizar a aquellos poseedores que se hayan puesto voluntariamente en una situación anómala, buscando, por supuesto, evadir el ordenamiento. Luego ha señalado que el decreto ley 2695 se trata de una norma de carácter especial y por lo tanto no se trata de una vía excepcional para vulnerar la normativa de planificación territorial, y por lo tanto se deben seguir sus fundamentos de la norma y no como una herramienta de vulneración de la normativa territorial. Y por último, en este dictamen, que ya es del año 2017, uno de los criterios importantes que ha señalado la Contraloría es que cuando existe un título inscrito referido a la cesión de derechos, la posesión material emana de ese título y no corresponde la regularización. Y en ese sentido, la Contraloría ha señalado eso porque la cesión de derechos inscrita sería un título perfecto y no calificaría como título imperfecto, como lo define el decreto ley. Luego tenemos el dictamen del año 2018, que señala, en primer lugar, algo que yo señalaba respecto del fundamento, uno de los requisitos legales del decreto, que si bien el decreto no exige una superficie determinada, ello no puede ser una razón para que la aplicación del procedimiento pueda ser un modo de infringir las condiciones establecidas en la normativa específica, como la normativa aplicable y lo que ha sostenido la propia jurisprudencia administrativa. Luego, el dictamen del año 2021, que es el más reciente y es el que ha ido también retomando estos criterios que la Contraloría venía expresando y delimitando también y orientando al Ministerio en la manera que se aplica la regularización, ha señalado que el Ministerio es el que determina si procede la regularización que establece el decreto ley, porque es una de las competencias del Ministerio, y por lo tanto, es la competencia que corresponde ejercer al Ministerio,
y que en virtud del principio de coordinación que debe existir entre los distintos órganos de la administración del Estado, el Ministerio, en el uso, en aplicación de esta competencia, debe solicitar de los organismos que estime pertinentes los informes, elementos o antecedentes para resolver la solicitud respecto en particular, y ahí es importante tener en consideración la última modificación del año 2018 que exige a la solicitud incluir en la tramitación de la solicitud incluir el certificado de informaciones previas emitido por la DOM. Bueno, y además de estos dos dictámenes, por supuesto, se aplican los dictámenes anteriores de la propia Contraloría y que están resumidos sus principales consideraciones en la presentación que hemos presentado. Entonces, si la cesión de derechos, que es el caso que estamos analizando, se encuentra en alguna de estas hipótesis, no nos va a ser posible al Ministerio acoger las solicitudes interpuestas, porque no se dan cumplimiento a la normativa urbanística. Y esa no es la situación de todos los casos de regularización que se ven en el Ministerio, sino de las que corresponden a sesiones de derecho que se encuentren en estas hipótesis. Para resumir, las que se encuentren inscritas, las que sean contrarias a la normativa urbanística. Y eso es bien importante porque hoy existe, y también entendemos que a la Comisión llega esta preocupación por las diversas preocupaciones de distintas personas que están en esta situación y que han tenido la expectativa también por la acción anterior del Ministerio, y que ha sido la que la Contraloría ha venido a delimitar, que quizás en el pasado se han regularizado sin cumplir con estas condiciones, pero en la situación actual no es posible para el Ministerio hacerlo. Algunos datos que queríamos señalar respecto a la regularización. Primero, nosotros, según la información, las solicitudes que recibimos, creemos que eso es expresión de que la irregularidad es un fenómeno endémico que es consecuencia de la desigualdad, y por eso se expresa de esta manera. Está relacionada también con el déficit habitacional, con la dificultad que hoy día significa el acceso a suelo. Por lo tanto, se tratan de mecanismos que permiten a veces a las personas acceder a una propiedad que de otra manera no podrían acceder. También señalar que esto es un tema que se ha discutido, justamente el Congreso lo ha discutido, las soluciones, pero que hasta el momento han sido ineficaces, y eso se expresa en cómo estas solicitudes siguen ingresando al Ministerio, siguen aumentando, y bueno, esa situación redunda en el Ministerio, pero creemos que no tiene su origen en lo que hace el Ministerio, sino que es quien ha llegado en su momento para regularizar y ofrecer una solución que no es necesariamente la más adecuada. Luego, creemos que el Ministerio cumple un rol relevante por su cobertura nacional, que este ha sido un mecanismo que, cuando es bien utilizado, ha permitido superar inseguridad y pobreza en grupos más vulnerables, y ahí tenemos casos que son de buenos usos del decreto ley, que refieren, por ejemplo, a las comunidades indígenas, a la priorización de mujeres en la regularización, de adultos mayores. Existen diversos procesos que se han realizado en el país que creemos que se tratan de buenos usos del decreto ley 2695 y que no deben confundirse con casos que hoy día están siendo críticos y están produciendo o están contribuyendo a producir la proliferación de asentamientos urbanos fuera de la planificación territorial, que es el principal problema. Luego, la regularización, y este es el principal motivo porque tiene la demanda que tiene, es que permita al Estado o permita a las personas postular a beneficios del Estado. Y ahí son diversos beneficios que exigen a las personas la propiedad, como los subsidios para pavimentación de calles, como la construcción de casetas sanitarias, los subsidios habitacionales para construcción de vivienda en terreno propio, para reparación, para materias de aislamiento térmico, subsidios para agua potable y alcantarillado, los créditos del INDAP, el financiamiento de proyectos Cercotec,
la solicitud, por supuesto, de créditos hipotecarios, que sin la propiedad no es posible a las personas acceder, y la posibilidad de arrendar y de vender según las normas del derecho. Por lo tanto, vemos que esos son los principales motivos sociales que impulsan a las personas a buscar la regularización que realiza el Ministerio. Hay algunos números gruesos de cuáles han sido las tramitaciones de las regularizaciones durante los últimos 7 años. Hemos tenido el Ministerio con algunas fluctuaciones, evidentemente entre el 2020 y el 2021 hay una fluctuación importante, presuntamente producto de la pandemia, pero en promedio se han tramitado 18.000 regularizaciones por año y se han entregado 8.500 títulos de dominio. Y el gráfico que mostramos ahí, bueno, distribuye por región el porcentaje de las sesiones, de las regularizaciones que están originadas en sesiones de derecho, que es la barra celeste del gráfico, que bueno, en el norte tiene una presencia más pequeña y en la zona centro-sur es donde va aumentando. Y esos datos contemplan a las 166.000, casi 167.000 solicitudes que se han ingresado en este periodo. Luego, ¿qué problemas tienen las sesiones de derecho y por qué hoy día están siendo una discusión que genera esta tensión y que está generando estos cambios o estas interpretaciones más estrictas que ha puesto la Contraloría? Bueno, teniendo en consideración que de acuerdo a la ley, cuando existe normativa específica, que es la normativa urbanística para subdividir predios rurales, que entendemos que se enmarca en el ámbito rural, la principal preocupación que hoy día está, o los principales problemas que hoy día se pueden estar generando por esto. Y ahí están las normas urbanísticas específicas, que son las que por las que se debe regir cualquier persona que requiera subdividir un predio rural. Y eso se traduce en que fuera de los límites urbanos que están establecidos en los planes reguladores, no está permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, levantar construcciones, sin informes favorables de las DOM, de los Serviu, del SAC. Y además no podrán tener superficies de menor cabida a media hectárea, eso en virtud del decreto ley 3516, o de las que eventualmente, como en el plan regulador metropolitano, se establezca en ese caso, donde se trata de superficies mínimas de 4 hectáreas. Y dado que la subdivisión del suelo rural por estos mecanismos del derecho común conlleva una serie de gastos que son de alto nivel, muchas veces hemos visto que los loteadores no están dispuestos a pagar y a hacer estas tramitaciones conforme a estos requisitos de la norma urbanística. Y de esa manera han buscado burlar el ordenamiento jurídico, transfiriendo superficies que son menores a las permitidas por la norma urbanística, es decir, menores a media hectárea, y para ello se utiliza la figura de la venta de acciones y derechos que permite transferir un porcentaje del dominio, a pesar de que ese porcentaje del dominio no está jurídicamente radicado en una porción del terreno, pero física, materialmente, el loteador puede haber definido subdivisiones del terreno fuera de la normativa. Y esto significa que las personas, luego de comprar, comprar a través de una venta de acciones y derechos, solo van a ser titulares de un porcentaje respecto de un inmueble a mayor cabida, pero no tienen un título de dominio exclusivo sobre el retazo de superficies que compran. Y por eso no pueden contar con servicios básicos, con condiciones mínimas de urbanización, y eso es lo que se ha denominado loteos irregulares. Aquí algunas normas que es relevante tener en consideración. Por un lado, la ley 20.234, que también mencionaba el presidente al inicio de la sesión, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos urbanos o rurales, que no
cuentan con permiso de loteo, recepción definitiva, y que es un proceso de saneamiento de condiciones urbanísticas. Y aquí diferenciar del saneamiento urbanístico de la regularización de la propiedad, que es lo que corresponde o lo que es competencia de este ministerio. Entonces, esta ley ha buscado dar una solución expedita a los lotes que se han ido formando por inobservancia de las disposiciones urbanísticas, pero se aplica procurando dotar de servicios básicos, agua, luz, alcantarillado, acceso a servicios de salud también, y obras de urbanización a esos predios. Esta norma tenía una vigencia determinada y, sin embargo, la necesidad de aplicación de este procedimiento excepcional ha motivado que la ley haya sido complementada y prorrogada mediante diversas modificaciones, la última de este año, como ustedes bien saben. Existe cierta y justificada aprehensión de no fomentar estos asentamientos, y por eso el proyecto de curso, a la espera de su producción, solo pueden regularizarse aquellos campamentos conformados, de hecho, previamente al 31 de diciembre del 2018 o que formen parte del catastro de campamentos del mismo vigente. El objetivo de la ley de poner esos requisitos es que estas regularizaciones, saneamientos, se realicen conforme a una planificación y asegurando condiciones urbanísticas mínimas que permitan el establecimiento o la estabilización de estos núcleos. Entonces, si bien no se quiere promover y el Estado no debe querer promover los lotes irregulares, hay una realidad de la que esta ley se hace cargo y se hace cargo teniendo en consideración estas normas. Bueno, como decía al principio, de acuerdo a la ley 20.234, el objeto de la regularización es el loteo irregular y su objetivo es obtener una recepción definitiva del loteo por los ocupantes, porque se trata de un loteo que en estricto rigor no ha cumplido las normas de subdivisión predial y por lo tanto no ha tenido las autorizaciones. Y la ley 20.234 busca la aplicación y la normalización de las normas urbanísticas mediante la realización de obras de urbanización. O sea, no se trata de un saneamiento que simplemente reconozca el lugar, sino que exige la ejecución de obras de urbanización. Sin embargo, esta normativa excepcional que sanea las normas respecto de normas urbanísticas, no sanea respecto del dominio. Y por lo tanto, ello aumenta la demanda sobre el Ministerio para la aplicación del Decreto Ley 2695, que el Ministerio podría regularizar cuando se cumplen los requisitos establecidos previamente, que permitirían de manera excepcional regularizaciones con cabidas menores a media hectárea. Bueno, en ese contexto, resumir las conclusiones de lo que nosotros hemos visto en el Ministerio y en particular en nuestra gestión, que es que la normativa actual solo permite regularizar las condiciones de urbanización, que el Ministerio no interviene en loteos que hayan sido declarados irregulares, que sin embargo el Ministerio de Bienes Nacionales estima que eventualmente se podría considerar que por aplicación de la ley 20.234, cuando de acuerdo a esa normativa exista una recepción provisoria, podría aplicarse el saneamiento, la regularización de la pequeña propiedad raíz, pero exigiendo o cumpliendo con ese requisito urbanístico, que es un tema que se está revisando aquí en el Ministerio. Y también como conclusión que el Ministerio estima que con esta situación, que finalmente ha terminado recayendo y aumentando la demanda sobre el Ministerio, claramente expresa que se requieren modificaciones a la normativa, al marco jurídico vigente, y que la regulación legal actual, que proviene de un decreto ley para una situación muy distinta a la actual, hace más de 40 años, no es suficiente para hacerse cargo de este problema.
Sin embargo, señalar que en el contexto normativo que tenemos hoy día, sí han existido casos que consideramos exitosos de políticas de regularización, que es cuando se ha trabajado con otros organismos y en coordinación con otros organismos del Estado. Y ahí hay trabajos que se han realizado en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y las municipalidades para poder entregar a las familias soluciones integrales. Ejemplos de eso son loteos en Padre Hurtado, aquí en la región metropolitana, el campamento Manuel Busto, que hay un proceso de regularización en la comuna de Viña del Mar, que también se ha realizado en virtud de esta coordinación con MIMBU y con la municipalidad respectiva, el ex fundo El Peral en la comuna del Tabo, y en la región del Maule el loteo Villa Francia. En estos casos se tratan de loteos que han contado con certificado de recepción provisoria en virtud de esta coordinación y normalización de las normas urbanísticas que han realizado otros organismos como el MIMBU y las municipalidades. Y bueno, en estos casos, cuando existe ese certificado de recepción provisoria, la regularización de la pequeña propiedad raíz es importante para las personas porque es la que va a permitir acceder a los beneficios de la urbanización, es decir, la conexión al servicio de luz eléctrica, y por eso destacamos estos casos que nos parecen exitoso en virtud de la aplicación de este principio de coordinación y no de una aplicación inorgánica de las distintas herramientas de la regulación. Por último, señalar que en torno y haciéndose cargo de estos diversos problemas que se han identificado, el Ministerio de Bienes Nacionales ha tenido distintas líneas de acción para evitar la proliferación de loteos irregulares y aumentar también los estándares de probidad en la regularización. Ahí han habido campañas de denuncias, como la de hace un par de años, que eran no más loteos irregulares y que llamaban a denunciar. Está la dictación este año, a principios de este año, de la circular número 1 del año 2022, que establece y regula la aplicación de la normativa y especialmente de la jurisprudencia administrativa que ha ido determinando la Contraloría. Han existido algunas acciones conjuntas con otras instituciones, como los casos que recién señalaba, y ahí ha habido algunos convenios de colaboración, por ejemplo, con la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Municipalidades y la Asociación de Municipios Rurales, y en ese sentido hay convenios con 125 municipios para acciones de apoyo y coordinación. Y bueno, el Ministerio también participó en la discusión de la última modificación legal del año 2018, que, entre otras cosas, aumentó el plazo de oposición del saneamiento para que puedan efectuarse de manera, para que haya una oportunidad más efectiva de realizar la oposición. Aumentó el plazo de prescripción adquisitiva a partir de la inscripción y agregó la exigencia del certificado de informaciones previas, que son algunos requisitos que han ido delineando y poniéndoles más condiciones a esta regularización, que son también respecto de las cuales la Contraloría se ha venido pronunciando. Sin embargo, evidentemente, en virtud de lo que yo he señalado a lo largo de toda la presentación y de cómo hemos visto el fenómeno, estas distintas acciones no han sido acciones suficientes para contener o dar una solución efectiva al fenómeno y el problema de las personas, los problemas sociales que esto significa y el problema de acceso a servicios básicos sigue ahí presente. Y en ese sentido, nosotros como administración, en nuestra gestión de gobierno, queremos afianzar una línea estratégica del derecho al buen vivir, la ciudad y la vivienda digna, y en ese sentido trabajar en más coordinaciones horizontales con los gobiernos regionales, con los municipios. Son muy importantes las instituciones y los gobiernos regionales y locales. Viabilizar y visibilizar la regularización cuando se encuentra dentro del marco legal y el de la jurisprudencia administrativa, que reitero, es restrictivo respecto de lo que se venía haciendo
en los últimos años en el Ministerio y hacer esto con pertinencia local, participación ciudadana y perspectiva de género en todas nuestras acciones, cuestión que nos parece realmente especialmente relevante respecto a la perspectiva de género, ya que respecto de las solicitudes, el 51,2% de las personas que recurren a la regularización son mujeres y esto también es una herramienta relevante considerando las desigualdades de géneros que existen, que se expresan, por supuesto, también en el acceso a la vivienda, de contar con certezas en materia de propiedad de los inmuebles y acceso a servicios. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por la documentada presentación que nos hace también con informaciones de datos que nos interesan a la comisión. Le ofrezco la palabra a los señores senadores para hacerle consulta, entendiendo, ministra, que nos hará llegar, ¿no es cierto?, la presentación que nos ha remitido para hacérsela llegar a su vez a los senadores. Sí, por supuesto. Por favor, sí. Y así que ofrezco la palabra, senadores. Yo para empezar, ministra, me gustaría, ya que usted ha señalado de que pese a todos estos esfuerzos, ¿verdad?, aún hay espacios todavía que perfeccionar y que mejorar. Yo creo que efectivamente, bueno, nosotros incluso más en este minuto, la última nota de loteos irregulares se encuentra, me señala el secretario, en este minuto en el Tribunal Constitucional, ¿ya? En la última etapa, por lo tanto, ya no queda mucho tiempo, ¿verdad?, para agregar un nuevo elemento a este tema. Yo sé que la regularización ha sido una historia. Yo soy de la región más linda de Chile, ministra, y donde ustedes son dueños del 85% del territorio de esa región. Me refiero, entre comillas, ¿verdad?, entre parques, reservas, tierras fiscales, monumentos y otros. Tenemos esa condición. Y evidentemente la regularización no ha estado exenta de dificultades y de problemas también. Por eso, en el último tiempo, incluso venía escuchando una emisora para acá y salió una senda publicidad de una entidad que ofrecía, ¿verdad?, grandes loteos con reales derechos de conservación en las zonas nuestras. Bueno, eso también en algunos sectores ha generado algunos conflictos cuando estos loteos son de manera irregular, cuando no cuentan con todos los detalles pertinentes y además cuando muchas veces evidentemente eso van a desembocar en un loteo que en realidad va a generar de alguna manera estos núcleos urbanos adicionales y que ha generado algunas disputas. Por eso nosotros, ministra, tenga toda nuestra voluntad y toda nuestra disposición para seguir avanzando en este tema. Entendemos que esto es un esfuerzo y ahora estamos trabajando con el Ministerio de la Vivienda respecto de los loteos de más de 5.000 metros cuadrados. Y allí estamos en este minuto, se ha conformado una mesa técnica con los equipos de los parlamentarios. El Ministerio de la Vivienda tenía una idea de simplemente generar un congelamiento de las subdivisiones. Nosotros somos partidarios en realidad de generar una norma que tratemos de irnos al fondo hasta donde sea posible dentro de la complejidad de este tema. Por lo tanto, en ese sentido, ministra, tenemos toda la disposición y la voluntad para también recibir sus ideas, sus sugerencias, sus opiniones respecto a cómo podemos ir perfeccionando también esta instancia. Porque como usted muy bien sintetiza al final, que nos señala, ¿verdad?, que a pesar de toda esta instancia, a pesar de las campañas, a pesar de las circulares, a pesar de los convenios, seguimos persistiendo, ¿no es cierto?, algunos espacios de los cuales aparentemente va a ser necesario seguir avanzando. Creo que deberíamos aprovechar esta norma que estamos estudiando en este minuto para ver si podemos ir un poco más allá en ese sentido. Senadora Claudia Pascual tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra y agradecer la exposición. Yo quería, ministra, una sola pregunta por su intermedio, presidente, realizarle además de lo expuesto, entendiendo todos los procedimientos jurídicos y legales que usted ha planteado, digamos, de cómo regularizar, ¿qué procedimientos, en este caso extrajudiciales,
jurídicos o no de por saltarse la ley, sino que me refiero más bien de tipo administrativo, de voluntades políticas, se ha propuesto el Ministerio para distinguir qué situaciones son regularizables versus las que quieren hacer, comillas, negocio saltándose la ley, digamos, ¿no? Porque usted planteó algunos criterios por los cuales efectivamente hay que regularizar, donde hay situaciones como, por así decirlo, de buena lid, que convocan, digamos, a regularizar, pero también hay otras en las cuales también usted misma lo planteó, no se quiere hacer cargo, digamos, de la legislación y puede estar ocurriendo esto. Entonces, si hay alguna, aparte de lo estrictamente legal y jurídico que usted expuso de forma bien extensa, es que otras voluntades o procedimientos más administrativos puede haber instruido, digamos, en el Ministerio. Y disculpe que le haga las dos siguientes preguntas, aprovechando su presencia. No es la materia por la cual ha sido convocada, pero como la semana pasada estuvo aquí el ministro de la Vivienda, el ministro Montes, exponiendo el plan de emergencia habitacional, quisiera aprovechar de preguntarle, si es que es posible, digamos, y si no, para que nos pudiera ayudar, digamos, con una respuesta por escrito posterior, es cuáles son también los procedimientos que van a garantizar la agilización de los traspasos de terrenos que se necesitan para el plan de vivienda, ¿no? Para el plan de emergencia. Y cuál sería, por lo tanto, el aporte o cómo operaría el Ministerio de Bienes Nacionales en la operatoria específica, mejor dicho, de el Banco de Suelos. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias, presidente. Bien, senadora. Ministra, le ofrezco la palabra. Perdón, antes vamos a hacer una consulta también del senador Fidel Espinosa. Primero, saludar a la señora ministra, desearle éxito en su gestión. Sin lugar a dudas, es una cartera de enorme sensibilidad, obviamente, para la ciudadanía. Tener la casa propia como ser propietario de un título de dominio son los sueños que cada familia de Chile tiene, por lo tanto, obviamente que en la medida que seamos capaces de entregar mayor cantidad de títulos de dominio, vamos a estar otorgando mayor tranquilidad a cientos de familias. Y el gran problema que tenemos, obviamente, en las regiones, ministra, aprovecho la ocasión de planteárselo de esta manera, es que independiente de la enorme responsabilidad que existe de los funcionarios por sacar adelante las tareas del Ministerio, siempre topamos con la escasez, obviamente, de profesionales y de convenio con los gobiernos regionales para poder tener la mayor cantidad de profesionales que puedan mensurar y poder llegar con soluciones efectivas hacia la familia. Hay casos que de promedio de 6-7 años de espera que pudiesen, si se hacen esfuerzos un poquito mayores, materializarse con anterioridad. Pero en fin, hablando del proyecto en particular, obviamente que yo comparto la visión que ha tenido la ministra en su exposición desde el punto de vista de las limitaciones que existen por parte del Ministerio en el tema de los derechos que muchas veces se entregan. Se ha transformado esta situación en el tema de los derechos en un tema que también ha sido motivo de discusión pública, porque claramente también han habido personas que se han aprovechado de las actuales situaciones de la ley para establecer en las comunas verdaderos asentamientos absolutamente irregulares que conllevan consigo posteriormente problemáticas graves a los propios municipios. Eso lo tenemos plenamente claro y desde ese punto de vista obviamente que hay que seguir trabajando en la línea de potenciar lo que hoy día el Ministerio tiene. Tengo una preocupación, ministra, y se lo digo, no es responsabilidad de ustedes que vienen recién asumiendo, pero sí me queda la preocupación. ¿Cuál es la vinculación que el Ministerio tiene cuando entrega un título de dominio respecto a las tasaciones fiscales? ¿Por qué le hago esta pregunta? Quiero dar a conocer un tema que me parece que es grave y que está ocurriendo en muchos lugares por lo que yo he sabido en los últimos meses. Durante 20 años, 12 familias del Lago Todos los Santos lucharon para tener sus títulos de dominio como colonos.
Fue una decisión política muy importante que tuvo la presidenta Bachelet de otorgarles esa característica a través de la ministra Nidia Palma en su momento. Pero resulta que el gobierno del presidente Piñera se demoró 4 años en terminar las tramitaciones correspondientes, y cuando se les entregan el último mes del gobierno del presidente Piñera, terminan sus trámites respectivos, hoy día el sufrimiento que tiene esa familia, disculpe que lo particularice, pero es un tema que lo hemos escuchado, se está dando en muchos lugares. Las tasaciones fiscales hoy día hacen intratable la posibilidad de que esas familias puedan pagar las contribuciones por los títulos gratuitos que el propio gobierno les entregó. Fíjate que en el caso del Lago Todos los Santos, las sumas llegan a 1 millón de pesos cada 3 meses. Eso para familias humildes es prácticamente insalvable. Me gustaría que su ministerio allí en ese tipo de casos tuviera una vinculación más directa con Hacienda o con los organismos pertinentes, o con la tesorería, con el propósito de poder establecer allí ciertos criterios que eximan a esta familia que se le entrega un título gratuito de pagar contribuciones tan elevadísimas que a la larga van a significar que terminen vendiendo sus propios terrenos. Me preocupa eso. Y también, obviamente, en esa misma línea, y eso en relación a su exposición, que hay que seguir profundizando aquellas líneas también que determinen, yo no sé si eso ustedes lo han evaluado o no, que en el caso de familia que se le entrega título gratuito, cuál es la política hoy día que tienen, cuáles son las restricciones que tienen hoy día actualmente, y si el Ministerio tiene intenciones de modificarlas para acrecentar las exigencias, porque en definitiva alguien recibe un título de dominio, hoy día yo desconozco, no recuerdo con exactitud cuáles son las limitaciones que tiene, puede vender de inmediato, lo puede hacer después de 5 años, etcétera. Entonces eso igual me preocupa porque también se está dando mucho ese fenómeno que al no poder pagar elevada cifra de contribuciones la gente opte por ese camino que obviamente no es el objetivo central cuando se entrega un título de dominio. Eso, ministro, y muchas gracias por su atención. Sí, una última consulta, ministra. De repente uno se escapa al contexto de la citación porque, bueno, es un tema que motiva, y en las regiones como las que señala el senador Espinosa, lo mismo nos pasa con nosotros, o en la región de Aysén, o al senador Kusanovich, que está aquí también atento en la región más austral, Magallanes, pasa exactamente lo mismo. O sea, en estos territorios el rol del Ministerio de Bienes Nacionales es preponderante, ¿verdad? Y está en el inconsciente y en el consciente de cada uno de los pobladores y de nuestra región. Y efectivamente es así que se entusiasmó hasta el senador Kusanovich y nos está pidiendo la palabra ahora. Gracias, presidente. Señora ministra, gusto saludarla. Una consulta, aprovechando que está acá, hay un tema de unos sitios que se hicieron una licitación en el sector de Torre del Paine el año pasado, como a fines de año, y no ha existido respuesta. No sé lo que está pasando con esos terrenos, con la licitación, ya que hay muchos empresarios regionales que están esperando a ver si sale o no sale ese tema para hacer inversiones. Si nos puede hacer llegar en algún momento alguna información sobre ese tema. Gracias. Bien, yo le sugeriría, ministra, dado su voluntad y su disposición, que a lo mejor tenemos tantos temas de carácter en contextos más bien regionales que a lo mejor pudiéramos perfectamente en otra ocasión programar alguna audiencia más acotada en su propio ministerio para que veamos estos detalles y poder plantear esas realidades. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Algunos temas específicos que por supuesto podemos tratar cada vez que algún parlamentario nos solicita información o audiencia respecto a eso, toda la disposición a tratarlo. Sí, voy a tratar de responder obviamente las preguntas que tienen que ver con la materia que nos convoca, y también algunas de las otras que me realizan. Primero, respecto de lo que señalaba usted, presidente, de la mesa técnica y el trabajo que se está realizando y que la comisión tiene toda la disposición de realizar a propósito de las subdivisiones y el DL 3516, nosotros toda la disposición a participar. Entendemos que son fenómenos distintos y por lo tanto no queremos mezclarlo, pero eventualmente pueden tener efectos territoriales similares, y si se requiere algo de este ministerio en esa discusión, toda la disposición. Nosotros, en segundo lugar,
respecto de lo que preguntaba la senadora Pascual y por su intermedio, presidente, respecto de qué acciones administrativas pueden realizarse y que esta gestión está realizando para, en el fondo, poder hacernos cargo de esta situación. Tenemos una voluntad importante de hacernos cargo en la medida que podamos, entendiendo que no siempre o no vamos a tener con la rapidez que esperamos modificaciones legislativas propiamente tal que nos permitan resolver esto. Y en ese sentido, lo fundamental yo diría que tiene que ver con el principio de coordinación con los distintos organismos del Estado, que nos lo ha señalado de manera importante la Contraloría, y esto es algo que hemos planteado a los distintos ministerios que tienen relación con el territorio, en particular en la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, para abordarlo, y lo hemos planteado como tema de discusión, está hoy día en debate como un tema general, pero también es un tema que hemos planteado a los organismos específicos que tienen competencias sobre determinados territorios. Por lo tanto, estos casos, como por ejemplo el del campamento Manuel Busto, que se regulariza en función de un acuerdo, de un convenio con de la Seremi de Bienes Nacionales, el Serviu y la Municipalidad de Viña del Mar, asegurando condiciones de urbanización, nos parece un muy buen ejemplo de un caso a seguir. Y queremos seguir esas conversaciones con las distintas autoridades locales. Efectivamente, como señalaba el senador Espinosa, nosotros tenemos convenios con varios gobiernos regionales y con municipios, como yo señalaba, más de 100 municipios, y eso en algunos casos tiene ciertos problemas institucionales para el ministerio porque produce cierta precariedad o poca estabilidad de lo que puede hacer el ministerio porque depende de convenios, pero por otro lado nosotros esperamos mejorar las condiciones de esos convenios en el sentido de incorporar no solo la tramitación de un número de expedientes, o sea, que los convenios no remitan solo a tramitar un número de expedientes, sino que se hagan cargo de estos casos, de poder indicar en qué zonas las autoridades locales han determinado que es positivo la regularización y en el fondo hay varios CEREMIs que ya han estado trabajando en eso, en coordinaciones con los otros CEREMIs, con los municipios, viendo, bueno, si un asentamiento hay condiciones para la regularización, sí o no, y que no depende solo del dominio, sino, como decía, de condiciones urbanísticas y de acceso y de urbanización, básicamente, acceso mínimo a condiciones básicas de vivienda. Luego, para seguir con los otros temas que se habían planteado de regularización, nosotros compartimos, y obviamente este ministerio en su misión institucional, y lo vemos todos los días en las solicitudes que recibimos, entendemos lo importante que es para las personas este trámite, lo que significa eventualmente acceder a un título de dominio y lo que eso significa en materia de acceso a distintos beneficios sociales, pero reiteramos en que eso debe ser evaluado en función también de una mirada más integral, porque no basta con que nosotros, como Estado, quiero decir, como institucionalidad, otorguemos un título de dominio, otorguemos un número de títulos de dominio, que bueno, va a haber personas que van a sentir que no van a tener una verdadera certeza de condiciones básicas de vida, de acceso a derechos, si es que finalmente no existen condiciones generales y una coordinación del Estado, y ahí hay ciertos criterios que para nosotros son relevantes en nuestra gestión. Lo que he señalado respecto a urbanización, cuestiones que son más o menos básicas, como que nosotros no podemos consolidar asentamientos en zonas de riesgo, asentamientos que están llegando y estos son casos que tenemos, que están llegando a humedales, y ahí hay ciertos criterios intersectoriales, ambientales, de riesgo que nosotros siempre vamos a considerar durante nuestra gestión.
Y bueno, lo que señalaba respecto a las sesiones de derecho, que hoy día está cada vez más restringido a propósito de estas interpretaciones administrativas. Ahora, respecto de otros temas que se han planteado, a propósito del que nos preguntaba la senadora respecto al plan de emergencia habitacional, nosotros hemos venido trabajando con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entendiendo que este ministerio, también a propósito de la emergencia nacional que hoy día significa el déficit habitacional, este ministerio está a absoluta disposición de colaborar en esa tarea. Y en ese sentido, creemos que el ministerio administra finalmente un sistema de suelos que es multipropósito, que debe satisfacer los diversos fines y que el territorio fiscal tiene que satisfacer los diversos fines. Estamos hablando también de fines productivos, culturales y en particular habitacionales, con la prioridad que eso significa en esta crisis que estamos viviendo. Y en ese sentido nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estamos mejorando esas conversaciones para ponerle prioridad y avanzar más rápido en los traspasos de terreno. Es lo que hemos venido haciendo y vamos a seguir haciendo durante el año, y eso tiene que ver con una coordinación, con una mejor coordinación entre el Ministerio y los servicios para que las solicitudes que se realizan puedan tramitarse más rápido, cumplir rápidamente con todos los requisitos, con realizar toda la dimensión técnica que acá tenemos que realizar sobre cada terreno, cuestiones de mensura, un trabajo en terreno que se requiere, y eso le hemos estado dando prioridad en virtud de este convenio que queremos fortalecer con el mismo. Pero ahí tenemos un trabajo bien estrecho para también, obviamente, darle prioridad a los lugares donde el Ministerio de Vivienda ha definido priorizaciones en virtud del plan de emergencia habitacional. Eso es algo que estamos trabajando, y también en la tarea que le hemos planteado, que creemos que es una tarea nacional, de que todos los suelos que estén hoy día en manos del Estado, no siempre de administración del Ministerio de Bienes Nacionales, también se pongan a disposición cuando no están utilizados en otros fines, y ahí el Ministerio va a contribuir en esas conversaciones y en agilizar esos plazos. Bueno, respecto del tema de la entrega de títulos, que entiendo que a lo que se refería el senador Espinosa, no es exclusivamente cuando estamos hablando de regularización de la pequeña propiedad raíz, sino cuando estamos hablando de transferencias de títulos gratuitos sobre terreno fiscal, que efectivamente, como ustedes señalan, es distinto en todas las regiones, porque en el extremo norte y en el extremo sur es donde más terreno fiscal existe, a pesar de que la mayoría de no está en zonas urbanas. Pero cuando se tratan de estos casos, que son casos en que el Ministerio realiza transferencias gratuitas, atendía ciertas condiciones, bueno, el Ministerio hace ese trámite, lo realiza siempre en coordinación tanto con el Servicio de Impuestos Internos, con quien existe un convenio de trabajo a raíz del cual se reciben los avalúos fiscales, y también siempre tenemos una tasación del valor comercial, que es un requisito con el que tenemos que contar. Pero el tema de específicamente del avalúo fiscal y lo que hoy día eso significa en el pago de contribuciones, eso es una atribución del Servicio de Impuestos Internos finalmente, y refiere a los procesos de tasaciones y eventualmente evaluar algunas posibilidades de resortes del Ministerio de Bienes Nacionales. Y por eso creo que ahí son otras instituciones las que tendrían que intervenir. Ahora, por supuesto, en todos los títulos que nosotros entregamos, queda constancia que se trata de un título gratuito, que ha sido otorgado por el fisco en atención a determinadas condiciones, fundamentalmente sociales, y eso es parte del título que se entrega. Y señalar que efectivamente
licitaciones prohibiciones de al menos 5 años para realizar compraventas. Y esa es una de las condiciones de todos los títulos que nosotros realizamos, atendida obviamente la función social en la que se entregan y el motivo de que sean realizados gratuitamente. Y por último, respecto a la consulta sobre las licitaciones en Torres del Paine, bueno, ahí podemos verlo específicamente con el senador y entregar la información más específica, pero esto es un tema que nosotros a nivel regional nos encontramos en revisión. Hay una, si no me equivoco, y por eso le puedo dar luego los datos más precisos, pero si no me equivoco hay una licitación o 2 licitaciones que estaban en estados avanzados y que siguen su curso. Y hay otras licitaciones que no habían sido iniciadas, que estaban planificadas, que nosotros estamos a nivel regional revisando. Esto es algo que hemos conversado y que nos ha solicitado especialmente la alcaldesa y que se nos ha solicitado a nivel regional por distintos actores, poder socializar las condiciones de esas licitaciones para que las licitaciones que nosotros realicemos, tanto los usos del suelo que se incorporen en las licitaciones, las extensiones, la ubicación, sean concordantes con las distintas necesidades y vocaciones de ese territorio, con la protección ambiental y sobre todo con el plan seccional que se está elaborando y que está bastante avanzada su tramitación en la comuna y por lo tanto, si bien hoy día no está aprobado, nosotros lo consideramos y así nos lo han planteado diversos actores locales, que las acciones de administración que nosotros realicemos sobre terrenos fiscales en ese lugar, en todos los lugares, pero en particular en esa zona, en este momento, tienen que tener esas consideraciones y por lo tanto las licitaciones que no han sido iniciadas están siendo revisadas a nivel regional con estas consideraciones y en diálogo con los actores. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Si les parece, senadores, con respecto al tema último, pudiéramos solicitarle formalmente, ministra, la información de las licitaciones de tierras fiscales en los territorios de la zona. Yo recuerdo esto porque años atrás se realizó algo similar. Yo siendo diputado, incluso en esta ley de concesión hicimos varias observaciones y muchas de esas concesiones no se estaban cumpliendo el objeto con el cual sobre la cual se había sustentado la entrega. Y no de pocas hectáreas, sino que realmente de mucho terreno. Así que sería bueno tener quizás actualizado esa información. Si le parece, ministra, senadores, podríamos concordar en esa información, aprovechando que está la ministra. Bien, lo acordamos de esa manera. De todas maneras. Ministra, y finalmente agradecerle la rica exposición que nos mandó, la documentada, y nos alegramos del empoderamiento que tiene, ¿verdad?, frente a un tema que evidentemente en las zonas nuestras nos interesa de sobremanera. Así que muchas gracias, vamos a estar sin duda en contacto, los desafíos que tenemos en materia de regularización sobre este tema. No me cabe la menor duda que vamos a llegar al Ministerio de Bienes Nacionales, así es que por la experiencia y el conocimiento que ustedes tienen en ello, y lo más de todo, insistir en esa coordinación interministerial que es fundamental hoy día, ¿verdad?, porque nos pasó mucho en muchas localidades, en muchas comunas hace un tiempo atrás, algunos años atrás, en realidad se entregaron muchos de los terrenos de las periferias de las localidades, entre comillas, tipo parcelas, ¿verdad?, que al final hoy día el propio Estado lo entregó a título gratuito y hoy día el propio Estado es el que está comprando esos terrenos para los fines de la expansión de la ciudad. Entonces, no queremos que esas cosas evidentemente sucedan porque al final de cuentas nos afectamos, ¿verdad?, en el desarrollo. Muchas gracias, ministra, por su disposición, por su voluntad y le agradecemos sinceramente su participación y su disposición a seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias, presidente, y a toda la comisión por la invitación. Cuenten con la disposición del ministerio para todos estos temas. Muy bien. La liberamos, ministra, y quedamos atentos, ¿no es cierto? En cualquier minuto vamos a aparecer ahí por las puertas del ministerio. Y sí, muchas gracias. Y a propósito, senadores, para los efectos de la sesión, acabamos de hablar con el senador Carlos Bianchi y nos señala, ¿verdad?, que él estando también en otra comisión pide convoquemos este tema, ¿verdad?, para otra sesión.
Ah, perdón, Karim Bianchi, lo que pasa es que tuve a su padre al lado mío todo el tiempo, entonces, a Karim. No, que teníamos el segundo tema de este proyecto. Sí, sí. Y él pidió hacerlo la próxima sesión. Janet, entiendo que sobre este particular, tú tenías alguna sugerencia, a lo mejor de invitar a alguien más también para tratar esta moción. Sí, además de... Sí, no, pidió un segundo de... Micrófono, senador. Sí, la verdad es que el proyecto es bien cortito, pero yo creo que sería conveniente que se escuche a la Superintendencia de Electricidad y Combustible y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, porque lo que el proyecto plantea es que en el fondo todas las deudas de esos servicios los tenga que asumir el arrendatario y nunca los pueda asumir el arrendador. Entonces, no sé cómo se va a notificar a las empresas los contratos de arrendamiento. Hay una serie de observaciones y yo creo que el Ministerio de Justicia también, pero seguramente en Constitución lo van a invitar porque ellos ven también todo el procedimiento de arriendo. Además, recordar que esta ley se modificó hace poquito y se estableció un procedimiento bastante más simplificado. Entonces, bueno, hay una serie de observaciones que preferiría hacerlas cuando el senador exponga el proyecto la próxima semana, ¿será? Sí, bien, Janet, yo te pediría, en realidad, sugiere el secretario, me parece razonable que junto en esa, como un proyecto bastante cortito, sin embargo, tiene sus complejidades, yo te sugeriría que también la próxima sesión que vamos a convocarlo, nos pudieras tú también exponer la visión del Ministerio respecto del proyecto y paralelamente vamos a acoger la sugerencia que haces tú de invitar a los dos superintendentes. ¿Ya? ¿Les parece, senadores? Bien, Janet, muchas gracias como siempre y habiéndose cumplido el objeto perdón. Es que tenía un tema que se me quedó pendiente. Quería ver si podíamos invitar en algún momento a la alcaldesa de Papudo, Claudia Dasme, para exponer sobre la problemática que tiene sobre los loteos irregulares e incluir al alcalde de Zapallar y Algarrobo también. Ya, lo vamos a programar sobre ese particular, senador. ¿Ya? Gracias, vamos a buscar presidente. la fecha. Ya la próxima estamos ocupados. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.